Hola, buenas a todos. Hoy voy a hablar del coche eléctrico y os voy a comentar porque a mí me parece que no es tan eco, pero sí que es más interesante en un tema económico. Y ahora os voy a explicar mis razones. Vale, aquí estamos viendo un coche eléctrico con su respectivo enchufe y aquí en el titular, en el diario Motor pone: comparamos la huella de carbono de un coche de gasolina y un eléctrico. ¿Cuál emite más CO2? ¿Cuál tiene un menor coste de uso? Vale. El coste de uso lo vamos a dejar un poco aparte, ¿vale? Pero vamos a valorar un poco lo que son las emisiones de CO2. Fabricar el conjunto carrocería interior, lo que acabaría con las suspensiones, paneles exteriores e interiores, asientos, salpicaderos, frenos, supone unas emisiones de 4.219 kilos de CO2. Bueno, esto es algo en verdad que le afecta a los dos vehículos, ¿no? Porque los dos tienen que tener una carrocería y los componentes del interior. Luego aquí hablamos de el conjunto motor-transmisión de gasolina, lo que anglosajones denominan powertrain. Se estima en 1.274 kilos de CO2, cifra que aumenta hasta los 1.539 kilos de CO2 en el caso de propulsor diésel. Vale. En el caso del coche eléctrico, el motor e inversor representarían unas emisiones de 1070 y 641 kilos de CO2 respectivamente. Vale, aquí más o menos tenemos claro que el coche gasolina es más contaminante que el coche eléctrico. Pero aquí llegamos al tema de las baterías y todo lo que representa pues la extracción de los minerales, en este caso el litio, para poder hacer esas baterías que también tienen una vida útil. Por último, llegamos a las baterías de iones de litio, uno de los elementos más polémicos. En este caso se estima que por cada kilovatio de capacidad se emiten 177 kilos de CO2. A partir de esos valores, obtener el coste de emisiones para fabricar ambos Hyundai es un proceso directo, siendo de 12.000 kilos 868 para la versión eléctrica y de 5.493 kilos para la de gasolina. Entonces ahora, después de yo de soltaros este rollo, pensáis, ¿por qué estamos diciendo que es un coche más seco? Pues mira, os voy a poner el ejemplo de España, ¿vale? Tengo aquí una noticia, que aún así se está quedando corta. España ya gasta 200 millones de euros cada día en importar gas y petróleo tras prohibir su exploración. Esto también lo dicen porque en costas pues que tenemos poder de Canarias se podía extraer petróleo y aquí pues el gobierno no quiere. Pero somos eco, no queremos nuestro petróleo, pero lo compramos a otro sitio. Algo que tampoco no tiene mucho sentido y encima un país que tiene una deuda pública tan disparada y una situación tan incómoda, pues estamos tan ricos que tenemos el privilegio de decir, tenemos petróleo, pero nos da igual. Mira, somos chulos los españoles. Bueno, aquí exactamente, pues esto es una noticia del año pasado, pero te pone aquí una cantidad que luego esto ha aumentado. Y en gas y en petróleo nos gastamos 196 millones. Tener en cuenta pues que ahora ha aumentado el precio, ha tenido unas subidas, unas bajadas, llegó a 140, ahora está sobre 90. Bueno, esto es algo pues... Vale, yo he hecho el cálculo y 196 millones multiplicado por 365 días que tiene el año nos sale una factura de 71.000.540. Una auténtica burrada. ¿Vale? Esto es una burrada. España, tener en cuenta que si se ahorrase lo que es el consumo de petróleo, lo bajase una barbaridad. Y luego también bajase, por ejemplo, el gas, porque todo se puede hacer. Uno, con vehículos eléctricos. Y luego el hidrógeno, las plantas de hidrógeno que se están fabricando en España para consumo de España y de Europa. Aquí veis una de hidrógeno verde, donde es una instalación de Puerto Llano, donde se utilizan pues placas solares. Es una cosa que tenemos muy positiva en este país, tenemos mucha extensión de terreno. Entonces, quiero decir, por ejemplo,
en las azulejeras de la provincia de Castellón, el mismo hidrógeno que se puede también usar para calentar una casa, para mover camiones, también se puede usar, por ejemplo, para los hornos de las azulejeras. Ese gas, esas azulejeras gastan un gas que proviene, por ejemplo, de Argelia. Pues esas facturas también nos las ahorraríamos. Que es la estimación que os he hecho yo antes de los 196 millones de euros al día. Entonces, esta para mí es la conclusión de todo el rollo este del coche eléctrico y todo. Es ahorrarnos esa tremenda factura aproximadamente de 71.000 millones, que puede ser 80.000, 90.000, depende el año, depende la situación, si hay guerra, si hay especulación. ¿Y por qué hay que ahorrarse esta cantidad de dinero? Pues básicamente porque Europa, el año pasado cerró el año con estas tasas de deuda pública. La gente no lo entiende mucho esto, pero lo voy a volver a decir, por eso estoy, para documentar a la gente y que la gente entienda estas cosas. Esto es la deuda pública. La deuda pública luego conlleva unos intereses. Cualquier país que supera el 90% de deuda pública es un país que está arruinado, que está en quiebra, que necesita financiación exterior, como es el caso de España, que pues tiene esos dos préstamos europeos en esos dos momentos cuando se tiene que hacer la paga doble de las pensiones. Entonces, no nos podemos permitir pagar esa tremenda factura que os he enseñado de gas y de petróleo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar eficiencia, y esa eficiencia viene pues por ahorrar costes. Esto es mi conclusión. Yo no voy a decir nada. Si se hace el hidrógeno verde, con ese hidrógeno verde pues se puede conseguir también mover coches, hacer una producción muy potente y mover coches que también son coches de batería. Lo que pasa es que esa misma batería la alimenta el motor de hidrógeno. Es un tema bastante curioso, la verdad. Si hay algún ingeniero aquí que lo pueda explicar, sería interesante en los comentarios, la verdad. Lo pondría como fijado y destacado. Pero esta es la conclusión que he llegado yo. Al menos con el coche de baterías. Porque encima las baterías tienen un problema, que a los 8 o 10 años, pues, digamos que ya no funcionan muy bien, y si depende del uso que tengas, pues las tienes que cambiar y otra vez a contaminar y unos consumos muy altos. Yo particularmente pienso que el motor eléctrico puede durar más años que el motor de gasolina o diésel, porque es un motor más limpio. Además, por ejemplo, tú escuchas un vehículo de diésel o gasolina, hace un ruido, hay una fricción, hay algo ahí que se mueve, que genera un desgaste. En el caso del eléctrico no, es mucho más fino el trabajo. Yo en ese sentido sí que puedo pensar que el coche en sí pues puede durar más años y generar menos desgaste. Pero lo que es el tema de las baterías es un verdadero problema. Y nada, con esto finalizo vídeo y ya sabéis que se agradecen comentarios. Venga, un saludo.